Y además, un empleo tampoco es garantía de una vida digna o de una existencia libre. La política económica reciente, reformas laborales incluidas, supone un ataque a las condiciones de trabajo y de vida de la mayoría y provoca cada vez más y más precariedad. Como consecuencia, se multiplican los despidos y el número de trabajadores pobres crece sin parar. Siguen habiendo unas bolsas de pobreza muy grandes y la ocupación ya no da para solucionar esto, ¿no? Incluso ahora que estamos creando empleo a unos ritmos pues, más o menos altos, ¿no? Lo que vemos es que hay muchos trabajadores que se están quedando atrás, ¿no? Tenemos entre un 12 y un 14% de trabajadores pobres a los cuales no les alcanza ni siquiera pues, trabajando para salir de la pobreza. It's like the game of musical chairs, and since we depend on employment to stay up harmony, it's like playing musical chairs over hot coals. Traditional 40-hour week, full-time jobs are becoming scarce. Meanwhile, technology is removing chairs from the game. Cars can already drive themselves, but it's not just taxi and truck drivers who should be worried. It's fast food workers, retail associates, farmers, lawyers, writers, accountants, doctors, even animators like me. All sorts of jobs can now be done in part or entirely by machines. No matter how educated we get, at some point we can't compete with their speed or cost. With the automation of work, if estimates are correct as far as in 20 years that we're going to have half as much employment as we do now. Ante esto se plantea el derecho de todo ser humano a tener cubiertas todas sus necesidades, solo por el hecho de existir. Este derecho ya está contemplado en la Carta de Naciones Unidas, firmado por 160 países. Pero la cuestión es que esa aspiración se convierta en un derecho efectivo, real. So Article 25 of the Universal Declaration of Human Rights says that everyone has got the right to housing, to food, to medical care, clothing, all the basics that we need. Which, in the world as we are today, we should not be lacking it, nobody should be lacking it. En Europa, en los 70 y 80, se van dando diversas iniciativas y enfoques de la renta básica de manera dispersa, hasta que confluyen en la red BIEN, una red de académicos y activistas que luego pasa a ser una red mundial. And one of the most beautiful things about BIEN, our network, is that when we set it up, a small group, in 1986, we began a journey. We did not know that. And over the years, we have made many, many friends. And I know that I can go to numerous countries, many countries now, and meet friends. I think you start from Asia first, because it's most place desperate and inhuman, and the human rights need to be care and respect to begin with. El estudio y discusión de las variantes de una renta básica universal está dándose en partidos de prácticamente todo el espectro político. Algunos partidos han ido incorporando la renta básica universal en sus programas y otros lo debaten sin que haya unanimidad en sus filas. So I'm vice chair of the political party in Germany at the moment. And our aim is to have the established political parties talk about basic income and have a broad discussion in the public, but also in politics. What we've seen is that many people are interested. More than half of the German population is in favor of basic income, but politicians like to not address the topic at all. My name is Ping Xu. I'm founder of rbui Taiwan. So currently in Taiwan, I try to do national proposal. We want our government know it's feasible, affordable. We got those numbers figured out. We want all the people know, all the citizens in Taiwan realize that it's affordable, it's possible. En junio de 2016, en Suiza, se celebró un referéndum sobre la renta básica universal. La propuesta no salió adelante, pero fue apoyada por un 23% de los votantes, lo que supuso una subida considerable de votantes a favor y de lo que no cabe duda es de que fue un salto importante en la difusión de la idea.
And this is a conversation that is growing worldwide, and there's actually a feedback mechanism going on. So let's say Switzerland is a good example. And so the fact that a country was voting on basic income for its citizens really kind of excited the world. People going, what are they doing? What is this idea? I've never heard this before. And oh my gosh, what would that do? La propuesta avanza en todo el mundo y hay muchos ejemplos de experiencias y activismo en todos los continentes. My name is Elizabeth Rhodes. I am the research director for the Basic Income Project at Y Combinator Research, based in Oakland, California. Well, we don't have any results yet because we're really just starting. I think defining what success means in this context is difficult. We're looking for improvements in health or mental health and subjective well-being. What we're looking at now is local level experimenting, by which I don't mean pilots as such, but actual areas of public administration, municipalities, taking it into their own hands to experiment with providing income security unconditionally on a different basis. So I see the future and the next steps very much in terms of local democratic experiments. Esto es un proyecto financiado en parte por la Unión Europea y en parte por el propio Ayuntamiento de Barcelona, y vamos a cambiar la asistencia paternalista caritativa de los sistemas de ayudas sociales que hay en nuestro país, básicamente las rentas mínimas garantizadas, etc., con una serie de problemas, y vamos a cambiarlo por un derecho. Nuestra hipótesis es que cuando tú le garantizas a la gente una cobertura de sus necesidades básicas y no le pones ninguna condición, pues la gente ni es idiota ni la gente es una egoísta que solo piensa en vaguear, ¿no? My name is Lena Matsuyama. I am a Japanese filmmaker and I make a movie about the basic income. And the other part of the story is this. First, pilot basic income pilot project is start in Japan, a small city, and one single mother and the daughter, the family's life is changed. And in that city, many persons' life is a little bit changed with basic income. And the experiments that we've done in India, for example, we gave 6,000 people a basic income for 18 months. And one of the most beautiful findings was the emancipatory effect for women and the disabled. If you imagine yourself in a family or a community and you are disabled, you tend to get pushed to the end of the queue for food, for medicine, something. But if you have your own basic income, you can be a person in your own right, in your community, and you'll be getting your part. It would be something like $1,000 a month. Let us live with dignity, regardless of work status. With reduced stress and insecurity, give us the time to focus on work that has more purpose and meaning. It'd be like a secure floor over the hot coals. I've actually crowdfunded my own basic income. So since January 2016, I've been living with a basic income of $1,000 per month. I understand it's a good idea because I live with it and I feel the effects of it. And I know that it works. And I think people entirely underestimate what this idea is capable of. La renta básica universal es una iniciativa muy nueva que a primera vista se puede considerar una propuesta arriesgada o imposible de financiar, pero cuanto más se la conoce y se reconsidera, más se va abriendo camino. Por otro lado, al enfrentarse a numerosas objeciones y contrastarse con los datos de diferentes experimentos, la propuesta se va perfeccionando. No es que solamente la conozca más gente, es que cuando la gente que la conoce un poco más a favor está. En un principio es muy fácil hacer demagogia contra la renta básica. Vamos a mantener a vagos, vamos a ser inundados por inmigrantes, nadie va a querer trabajar, la gente que no conoce la propuesta de no, pues puede quedar convencida por estos supuestos argumentos. Pero al cabo de un cierto tiempo, si conocen algo más, es interesante ver cómo esta misma gente,
se informa más. Y cuanto más se informa, más a favor está de la renta básica, lo cual yo creo que es de las cosas más esperanzadoras que tenemos. Volviendo a la historia, a partir del siglo XVI van apareciendo los distintos sistemas de asistencia municipal que entran en competencia con las instituciones religiosas, quienes hasta entonces eran las que se ocupaban de administrar la caridad. The oldest model of social protection was born at the beginning of the 16th century. It was, in a way, you could say, a form of guaranteed minimum income, but very conditional. It was given to the poor. Of course, it was not strictly individual. It took the household situation into account, and it was also very conditional in the sense that people only get this income if they were available for work. Al final del siglo XVIII, y para evitar que la Revolución Francesa se extienda, en Inglaterra se organiza un sistema de renta de subsistencia para paliar la hambruna. Del mismo modo, y ya a finales del siglo XIX, en la Alemania de los tiempos de Bismarck, el auge del movimiento obrero empuja a la creación del sistema de la seguridad social como solidaridad entre asalariados. No longer charity to the poor, it's solidarity among the workers. The forms of minimum income schemes we have today is a form of social assistance. That was the first model, so very conditional, a form of public charity to the poor. Las rentas condicionadas normalmente están orientadas a familias en situación precaria que han quedado fuera de la cobertura de la seguridad social. Tratan de mitigar los casos de necesidad más acuciante, partiendo de unos recursos limitados que intentan distribuir lo más eficazmente posible, pero tienen ciertos problemas. Tú tienes que demostrar a la administración que no tienes recursos suficientes para subsistir y la administración te va a dar el dinero por ellos. En Euskadi, el 20,6% de las personas están viviendo en riesgo de pobreza, exclusión social, aún teniendo la renta mínima garantizada más generosa de todo el Estado durante más de 27 años. There's beginning a recognition that the patchwork of programs that comprises our safety net right now is not effective at helping. You know, it does a great job and like reduces poverty by half, but there's still millions of people that remain in poverty and that don't have the freedom to define their lives. Las rentas condicionadas precisan invertir en medios y funcionarios que se ocupan de la distribución y control, de manera que esta estructura llega a costar más dinero que el importe de las subvenciones en sí. We spend a lot of money on our current welfare system, which is not really working anymore. We spend more and more money every year, but people are getting less and less because a lot of money is lost within the process. A menudo abren la puerta a la picaresca y a las corruptelas, al enfrentamiento entre la gente más desfavorecida y a que se instale un clima de sospecha. I realized that the structure is not only real as a human being, because currently all structure are based on we assume the worst. We assume people are evil. We assume people are untrustworthy. Even social welfare system is based on the mistrust. También crean una trampa de marginación porque el que recibe una renta teme perderla si logra un empleo. Si yo, por ejemplo, recibo en un programa de rentas mínimas garantizadas una renta de 650 euros y consigo un trabajo de 200 euros, ese dinero que reciba del trabajo probablemente me sea descontado de la renta mínima garantizada si no se le va toda la renta mínima garantizada. Bueno, pues este es el problema. Si es incompatible con otra fuente de renta, sí que tú tienes muchas veces la tentación de decir, bueno, si dejo el subsidio por este trabajo, pierdo el subsidio o pierdo gran parte del subsidio y resulta que a lo mejor este trabajo lo vuelvo a perder de aquí 2 meses. Entonces sí que hay una tentación de intentar hacer todo lo posible para seguir viviendo el subsidio y no encontrar otras fuentes de renta. Esto se le llama precisamente trampa a la pobreza. Ya en el siglo XX y en Estados Unidos, el liberal Milton Friedman idea un impuesto negativo mediante el que un gobierno provee, por medio fiscal, de un complemento de renta a aquellos que se sitúan por debajo de un cierto nivel de ingreso. Sin embargo,
Dentro de un contexto de liberalismo extremo, esta propuesta simplifica el aparato del Estado social con vistas a desmantelarlo. Y claro, y algunos de izquierda dicen, hasta Milton Friedman estaba a favor de la renta básica, ¿no? Cuidado, Milton Friedman estaba a favor del impuesto negativo sobre la renta, que tiene características comunes con la renta básica, pero no es lo mismo que todo el mundo tuviera este impuesto negativo sobre la renta suficiente, pero a cambio de suprimir todo lo que había del estado de bienestar. Hay que tener mucho cuidado que esta renta básica no se financie en detrimento del estado de bienestar. Sin embargo, desde la izquierda, ¿cómo se financiaría? Es con una redistribución de la renta y todos podríamos tener una existencia material garantizada. Al fin y al cabo, no es una justicia social. El que las rentas o subsidios sean condicionados se apoya también en el sentimiento de que es injusto que el que no quiere trabajar viva del trabajo de los demás. I think the main challenge is the people's belief system. When we grew up, we were taught that you have to work to have money. Suddenly you have somebody say, no, it is possible that we can pay each citizen a basic income unconditionally, so without having to work. I think in the United States, they give a lot of value to work. The work ethic is very strong. The people who are on welfare are very looked down upon because they don't work. And in the United States, your statute is depending on what you do for work. No podemos olvidar que el trabajo en el hogar, el cuidado de otros y el trabajo voluntario aportan a la sociedad, pero no son remunerados. Es decir, trabajo asalariado o trabajo con remuneración monetaria. Pero hay otros dos tipos de trabajo, que son el doméstico, o de cuidado de los otros, como a veces se llama, y el trabajo voluntario. Estos tres tipos de trabajo, la gente sería mucho más libre para elegir qué proporción de los tres tipos de trabajo quiere hacer con una renta básica. Y por último, hay muchos trabajos que no son necesarios. Muchas personas consideran que sus trabajos son innecesarios o absurdos e incluso ocurre que los trabajos más altamente remunerados mueven el dinero de un lado para otro, pero sin producir bien alguno para la sociedad. Muchas ocupaciones que no tienen ningún tipo de utilidad social, es más, tienen desutilidad social. Muchos trabajos asalariados que se hacen actualmente es completamente absurdo. In the US, a really interesting statistic I feel is that only 1/3 of the US right now of workers are engaged by the work that they do. Por otro lado, el sospechar que si todo el mundo recibiera una renta dejaría de trabajar contradice cualquier cotejo con nuestra experiencia, con personas que reciben rentas por otros motivos, como son pensiones, alquileres, etc. De mismo modo que contradice la experiencia que ya se va acumulando en experimentos de la renta básica universal en diversos lugares del mundo en los que las personas que recibieron una renta básica no dejaron de trabajar. Pero a no ser que pensemos que la gente, la inmensa mayoría de la gente está dispuesta a vivir con 650 euros al mes, cuando vemos precisamente que gente muy rica extorsiona, soborna, hace 1000 cosas para ganar más dinero. Es decir, gente con mucho dinero quiere ganar más dinero de cualquier forma. Y resulta que gente solo con 650 euros al mes se conformaría con no hacer nada. Esto como mínimo es muy contraintuitivo. The arguments against it, like it will make people lazy, it will lead to bad habits, are being disproved by our pilots and other evidence. People want to improve their lives. You may get one or two who become lazy because they get a basic income, but most people are not like that. Most people want to improve their lives. Otra crítica muy frecuente es que la renta básica universal es imposible de ser financiada. Aunque hay diversas propuestas de cómo hacerlo, tal vez la de recurrir a impuestos directos sobre la renta es la que más se ha concretado en números, como han demostrado algunos economistas a partir de datos reales. Basically, there are quite a few models out there in Germany that show that it is to be like it is possible in financial ways. Bueno, la propuesta que hacemos Jordi Arcarón, Luis Torrens y yo es una propuesta de financiación de la renta básica basada en casi 2 millones de declaraciones del IRPF aportadas por el Instituto de Estudios Fiscales
Y nosotros lo que intentamos mediante una reforma del IRPF es ver cómo se podría financiar una renta básica igual al menos al umbral de la pobreza. Es decir, estamos hablando aproximadamente de 650 a 700 euros mensuales para toda la población. Lo que pretendíamos era precisamente esto, es decir, haciendo una reforma del IRPF a ver si se podía financiar. Y fue una sorpresa muy agradable ver no solamente que se podía financiar, sino que además resultaba de una redistribución de la renta igualitaria impresionante. Mediante impuestos. El sistema fiscal es el mecanismo fundamental que hace que la desigualdad aumente o disminuya. Con un sistema fiscal progresivo, el porcentaje de impuestos que una persona debe pagar crece a medida que su riqueza se incrementa. Una renta básica así financiada produce una gran redistribución de la renta de los más ricos al resto de la población. Sí, los ricos como ciudadanos también cobran la renta básica, pero para que pueda ser financiada pagan más de lo que reciben. Evidentemente, todas las asignaciones públicas monetarias inferiores a la renta básica desaparecían y las superiores a la renta básica debían ser complementadas, quedaban igual a efectos prácticos. Es decir, la renta básica la recibe todo el mundo y esto sí que es una de las conclusiones del estudio de financiación, pero no todo el mundo gana. El 20% más rico perdía porque tenía que pagar más de lo que recibe ahora o lo que recibiría con la renta básica. La posibilidad de la implantación de una renta básica universal choca con las creencias que ponen el valor del trabajo y el crecimiento del Producto Interior Bruto como únicos medios para alcanzar la prosperidad. Ya no tiene sentido. No tiene sentido que tengamos que crecer a estos ritmos que estamos creciendo otra vez para que los pobres tengan que salir de la pobreza. Existen maneras redistributivas mucho más eficientes para conseguir esto sin tener que crecer y cargarnos el planeta. El empleo como valor cumple para muchas personas con un papel que va mucho más allá del puramente económico. El empleo nos da una función y lugar en la sociedad, tanto que muchas veces nos definimos por nuestras profesiones. For the longest time, we've been thinking about work as work that you do in exchange for money. But that's the only work that matters. It's the only work that's important or valuable because there's money attached to it. And I don't think that's true at all. I don't think that's the best work. I think if you're going to look at what's the best work that's going on in the world, I think it's the work that people are doing for free. It's the work that people are doing because they're passionate about it. Entonces, se disociaría literalmente lo que es trabajo de empleo. Empleo es una cosa que uno hace, una actividad que uno hace a cambio de la cual es remunerado. Si no hace falta que uno obligatoriamente genere una actividad para tener derecho a sobrevivir, entonces puede empezar a realizar cosas para las cuales uno tenga mayor vocación y que puedan aportar más a la humanidad. Esto nos lleva a la reflexión sobre cuál es el valor de cada ser humano más allá de su rol en la economía y cuál es el sentido de nuestro trabajo. En última instancia, nos lleva a la necesidad de un cambio importante que nos permita desvincular la renta del trabajo. Es decir, que no haya necesariamente que tener un empleo para poder vivir. Ya sabemos cuestionando el empleo como fuente de subsistencia. Si no hay trabajo remunerado para todas las personas, hay dos opciones, o repartirlo, o la otra opción es romper esa relación que existe hoy en día entre el poder vivir, entre el poder comer, entre el poder tener calefacción en invierno y tener que trabajar remuneradamente. Y hasta este momento, históricamente, se necesitaba que todas las personas produjeran algo y a cambio se les daba el derecho a la subsistencia. Hoy por hoy, con el desarrollo tecnológico, existe una cuestión que es el desempleo tecnológico. Cada vez va a ser menos necesaria la mano de obra, menos necesaria que las personas participen en ese tejido productivo. Sin embargo, la riqueza que se produce es mucho mayor. Entonces, uno de los cambios fundamentales sería que las personas no se valorarían a sí mismas en la medida de lo que producen. Hoy se dan las condiciones para que todo ser humano, solo por el hecho de nacer, tenga asegurada la cobertura de sus necesidades vitales. Pero la cuestión es si este derecho queda solo en una aspiración o se lleva a cabo realmente.
basic income is no different to me than other rights we grant unconditionally, healthcare, education, and in general the welfare, the universal welfare state. So for me, basic income is just an element, a natural progression of the commitment to universal welfare. It's the one thing that we started to do in the post-war, when we set up the post-war welfare state, is to give a guaranteed right to subsistence. No es un problema de si los recursos son suficientes o no. Estamos en una encrucijada en la que hay que decidir si se ponen como prioridad los intereses de todos o los de una minoría que se ha apropiado del todo social. La capacidad de los más ricos de controlar gobiernos y mercados nos ha llevado a unos niveles de desigualdad social nunca antes alcanzados. Esta es la actual distribución de la riqueza en el mundo, donde el 1% más rico tiene tanto patrimonio como todo el resto junto. Este modelo económico y político es insostenible. Necesitamos otro camino. En este sentido, los grandes poderes económicos limitan la democracia en cuanto que someten a sociedades e instituciones a un sistema de extorsión, amenazando con retirar sus inversiones, financiación o llevar las actividades empresariales a otro lugar si las condiciones no se adaptan a sus intereses. Si el progreso económico se concentra cada vez en menos manos, eso nos llevará al colapso del sistema. La otra opción es abrirse a las necesidades de todos. Si hay determinados niveles de desigualdad, como actualmente, la capacidad que tienen las grandes transnacionales, por ejemplo, o los ultra ricos, para modificar las condiciones de existencia material de la inmensa mayoría de la población, afecta esta libertad. La renta básica universal termina con la pobreza desde el primer momento de su aplicación. Tener una base económica segura evita el temor y la tensión por la incertidumbre económica, que además es causa de enfermedades y conflictos, al tiempo que disminuye nuestras capacidades. It could be a tool to actually eradicate poverty, hopefully worldwide one day. Health reasons, psychological reasons, emotional reasons, that I deeply believe that if we would secure every person's life and give them enough money to have food, water and shelter, that all of us would evolve in dramatic ways, positively, and fulfill our potentials in ways that are probably not even possible at the moment. La renta básica puede ser una transformación, ¿no? Puede ayudar a la transformación del modelo productivo y del modelo social, aparte de conseguir eliminar la pobreza desde el minuto cero, ¿no? Lo cual ya solo por esto ya vale la pena, ¿no? Según la OMS, en 2020, los trastornos de ansiedad y depresión serán la primera causa de enfermedad en el llamado mundo desarrollado. El 80% de las enfermedades mentales son depresiones y situaciones de angustia, y más del 70% de estas depresiones provienen de las carencias económicas. It is very difficult to make any plans for your life when, for instance, you don't know where your next meal is coming from, or where your next paycheck is coming from, if you're going to be able to pay the rent and all this kind of thing. So if people want to have a vision for their life, for their say, the next 5 years, what am I going to achieve? If you don't have a basic security, you can't do that. And there are a lot of people in that situation. So in other words, no one feels secure in the world. No one. Regardless of where you're coming from. So I would make basic income global movement. That's what I want to say. Global movement. We work together. Make basic income become like the universal basic income. Universal, worldwide basic income. Al no estar esclavizados por las urgencias económicas presentes o futuras, tenemos la oportunidad de dedicar el tiempo y la energía libres a cuidar de la familia, al trabajo voluntario, creativo, a cumplir con la propia vocación, a ampliar la propia formación o a experimentar con nuevos proyectos. People have enough money to live. Not only so big money, just a few money. They can spend more beautiful time with the family. They can chase more humanity job. Yeah, this is my movie story, and
around with you. Se paliaría la injusticia ejercida mayoritariamente sobre mujeres que hasta ahora no han visto remunerado su trabajo doméstico y de cuidado de otros. Las personas que trabajen en sus casas sin recibir ningún dinero por ello tendrán la posibilidad de liberarse de la dependencia material de sus parejas. Y las personas dependientes que requieren asistencia tendrán recursos para pensar su vida con libertad. En general, la renta básica nos permite llevar vidas más nuestras. I think a sense of justice, especially to women, I think. Women absorb the pressures of society. Women live dual lives. I have 2 children, which I have brought up in difficult circumstances. And the lack of knowledge that there is something, independent of my employment, independent of my family relations, which are in different countries, that I can count on, is personally for me, it's a sense of justice that is missing in contemporary society. And women too, if women get paid less and then more, it's much more difficult for a woman to become independent and make decisions. So for instance, if you want to get a divorce or something, it's much more difficult for a woman than a man. Para tener el verdadero derecho a trabajar con dignidad, hace falta poder elegir. Los contratos de trabajo no se firman en igualdad de condiciones cuando a una de las partes necesitada de recursos no le queda otra que aceptar ese contrato. En cambio, la renta básica nos capacita para elegir empleos más dignos que se adaptan mejor a lo que somos. También nos abre oportunidades para tirar adelante nuestros propios proyectos. Porque si tú estás recibiendo una mierda de salario de 700 euros por 12 horas diarias y recibes 650, bueno, en cualquier caso tienes mucho mayor poder de negociación para decir, no me interesa. Una renta básica es muy factible que también se dé con una reducción de jornada. Y hay mucha gente que recibiría una renta básica y que pasaría, por ejemplo, de tiempo completo a tiempo parcial. In fact, for society to work well, we need something like a basic income in the 21st century, because it will enable our society to work not only in a more just way, in a more emancipatory way, but also in a more efficient way, because it will make it far easier to go back and forth between employment, training throughout life, education throughout life, and then unpaid work, voluntary work within the household and beyond it in the community. Se orienta a una libertad real que para ser real precisa del acceso a los bienes y oportunidades. But real freedom, which is not just a formal right to go, have the right to go on holiday in the Baleares or wherever. If you don't have the money to go, you can't. And so it's and the same for all the more important aspects of life in life and going to the Baleares. Y sin autonomía económica, desde luego, hablar de libertad, pues para mí no es ninguna falsedad. Y por eso, para lograr una libertad real y efectiva en la ciudadanía y en todas las personas, lo que necesitaríamos sería que tuviéramos todos y todas la existencia material garantizada. Con el sistema actual se pierde el aporte de la gente que está sumergida en la pobreza o encadenada a un trabajo absurdo. Desaprovechamos el potencial de la mayor parte de la población. La energía liberada por una renta básica universal se podría invertir en mejoras para el medio inmediato y social. Labor is what you do for a boss in a job, reporting to a manager. Okay? It's necessary, but don't idealize it. It's not what most of us want to do. But we also want to work on our enthusiasms. We want to work on our creativity. We want to work in caring for us, our families, our communities. En general, la renta básica nos permite llevar vidas más nuestras, donde quepan el ocio, los cuidados, el trabajo voluntario y otras actividades que no sean impuestas por la necesidad y el dinero. Y eso sería una revolución social, porque las personas empezarían a detectar su vocación y a moverse en el mundo en cuanto a lo que quieren aportar, no en cuanto a lo que puedan ganar a cambio de sus actividades. Ese sería un cambio revolucionario a nivel psicológico en toda la humanidad. You don't need to be working for a boss. If you can pursue your own reproductive
behavior, your own sense of development, with access to tools and creative possibilities, and to be able to relearn under your terms, not a boss's terms. Looking at life. It is the way of looking at life that goes back to the Enlightenment. It's the way of looking at life that all the progressive thinkers and artists have understood throughout history. I don't know what 300 million people will be doing with their basic income, but I know that they know what they will be doing. And I guarantee you that there's a lot of people out there with a lot of great ideas. I think there's a lot of passionate work people want to do, a lot of meaningful work that they are currently prevented from doing. La renta básica universal es un derecho a existir, a vivir, por el solo hecho de haber nacido. La situación de necesidad de otros seres humanos crea en sí misma un derecho y en no atenderlo genera contradicción personal y conflicto social. Los derechos humanos avanzan y cuando se van consiguiendo hacer efectivos unos, aparecen otros en el horizonte de nuestras aspiraciones. The truth of basic income behind is satisfy. It's satisfy all the human basic needs. I have always been, working in fighting poverty. Like ever since I can remember, it's been a real passion. And I've worked as a social worker. My background is in social work, and I've seen a lot of people struggle and see how the existing system is not empowering people to find their lives. Es una causa digna que tiene sentido. El fundamento de la transformación social es la lucha contra el dolor y el sufrimiento en uno mismo y en los demás. Esto se experimenta como coherencia personal y unidad interna. Para lograr que cambien las cosas es necesaria una representación del futuro al que se aspira y creer que es posible. La reivindicación de que el ser humano es constructor, no solamente paciente de las circunstancias que le rodean. Y además, aquello de nada por encima del ser humano y ningún ser humano por debajo de otro ser humano. We needed something else, but something else that was not just a little bit of resistance here and there to protect the workers' rights. We needed something that was inspiration for the future, something sufficiently radically different, neither sort of subjection of our lives to the state, no subjection of our lives to the market. And it offered a sort of mobilizing utopia for the future. Y entre los millones de personas castigados por las crisis sucesivas surge una nueva sensibilidad que busca ya cambios reales y profundos del sistema económico. The precariat is the growing mass class consisting of millions of people who are facing a life of insecurity, not feeling that they're going anywhere in their lives, they're developing themselves, and they're losing rights of citizenship in their own countries. This group are getting angry, and this anger at the moment is being lost because they hate what the politicians are doing and they are disillusioned, are looking for a new form of politics. And basic income is seen as part of that new politics. And I'm very excited about that. Esta sensibilidad y estas aspiraciones se dan en todo el género humano que ahora se encuentra conectado, y cualquier avance en la implantación de una renta básica universal toma un carácter mundial. Cuando un país aplique la renta básica universal de forma completa, eso será un efecto de demostración que repercutirá, sin duda, en todo el planeta. That's how it is in the US as well, where the US started to consider it more because of Switzerland, because of Finland experiments, because of Canada talking about it, and of course other countries get interested in it, and then they start thinking about, well, let's do a pilot project, let's study this, and then that gets sent around the world as far as the media talking about this idea. And so as it gets more popular in one country, then that can actually help grow this momentum around the world in other countries. I wanna rescue the poverty. I hope everybody living in this world can
safety, sleeping, safety, studying, and safety working. That is my wish. But if we want to change the Not just for me, I think if there's one thing that we can fix, and there's a lot of things that are difficult to fix, but if there's one thing we can fix relatively easily, and that will make common fate of individuals who feel, I think, lost in the global transaction economy, be it as a woman, a mother, or for other reasons, it is this thing, it is basic. Sin una renta básica universal, no hay igualdad de oportunidades ni tampoco libertad real para todos. Una renta básica es un antídoto contra los efectos más crueles de la violencia económica. Una renta básica nos hace más dueños de nuestras propias vidas. Una renta básica nos muestra que nuestra comunidad se ocupa de nuestro bienestar y de nuestros seres queridos. Es una utopía ya cercana y un impulso en la humanización de nuestra sociedad. Mi motivación para la defensa de una renta básica incondicional sería sobre todo la justicia social, ¿no? Y sería que todas las personas tuviéramos un suelo sobre el que poder edificar nuestras vidas, un suelo del cual podamos partir para seguir andando en el futuro, ¿no? Dotar de libertad a las personas, que las personas puedan hacer lo que realmente quieran con su vida. In many ways, there's a dark tunnel we are in, with the financial crisis still going on, the austerity period, and so on. This is misleading us, and I think we must realize that, in fact, we can. The old is dying and the new is yet to be born. But I think we are actually in the early phase of this new politics, and there's nothing to stop us. Are people who share the same values, people who share the same hopes. And I know that I can go to numerous countries, many countries now, and meet friends who are on the same journey. And you don't give up when you're in that journey.